Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a Economía y Finanzas con Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros. Belén, adelante, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes a todos. Pues fíjate que en estos días se confirmó ya la noticia de un nuevo aumento al salario mínimo en México. Y es que a partir del 1 de enero del 2026, el salario mínimo general subirá alrededor de un 13%. Y en la frontera norte, aunque el ajuste es menor, pues va a seguir siendo el salario más alto del país. Esto principalmente ayuda a quienes están en la base de la pirámide laboral. Hoy casi 4 de cada 10 trabajadores ganan un salario mínimo o menos, al menos en lo que tenemos registrado, porque ya sabemos que hay muchas personas que están registradas con salario mínimo, pero realmente no es eso lo que ganan, ¿verdad? Dentro de ese grupo, pues también hay mujeres que, pues la verdad es que hay un amplio número de mujeres que están ganando el salario mínimo, o sea, más en proporción que hombres, ¿no? Em, pero esto es buena noticia, sí, para algunos, ¿no? Para los que ganan el salario mínimo, inclusive es buena noticia para los que están próximos a pensionarse, porque si una persona se pensiona después del 31 de enero del 2026, su pensión mínima garantizada será 13% mayor. Ahorita las pensiones que se han estado pagando mínimas garantizadas para quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997, es decir, los que pertenecen a la famosa Ley 73, están percibiendo 9,413 pesos aproximadamente de pensión como mínima garantizada, pero a partir de 2026 serán 10,636,53 para quienes se pensionen a partir de febrero, ¿no? Eh, Hasta ahí yo creo que todo suena bien, ¿no? Para los que están así, pero lo que llama la atención es cuántos analistas están hablando de que esto no es una buena noticia, ¿no? Para empezar, el empleo formal, al ver las empresas que los costos se elevan por los incrementos al salario mínimo, y no estoy hablando de los grandes corporativos multinacionales, estoy hablando de la papelería, la miscelánea, la tiendita, ¿no? Se les elevan los costos fijos de esta manera y bueno, pues inclusive va a haber muchas empresas que o dejen de contratar gente o de plano terminen por cerrar, ¿no? Porque estos incrementos en el salario mínimo pues van elevando sus costos fijos, ¿no? También eh, algo de preocupar es la inflación, porque va a haber empresas que este incremento se lo van a meter a sus precios, porque el empresario no va a querer absorber los costos. Y entonces esto va a hacer que la inflación que el Banco de México está luchando por detener, pues se va a acelerar, ¿no? Y en último lugar, y no menos importante, y yo creo que esto es lo más preocupante de todo, y de lo que más hablan los analistas, es la productividad, Jorge. Eh, Llevamos años estancados, ¿no? Y no podemos pagar más salario y ser igual o menos productivos, ¿no? Entonces, este es un reto muy relevante, el de la productividad, porque pues si las empresas extranjeras que invierten en nuestro país y contratan a nuestra mano de obra, les cuesta 13% más la mano de obra en este país y no producen más que en otros países, se van a ir, ¿no? Y entonces, pues en resumen, a pesar de que puede llegar a ser una buena noticia para millones de personas, eh, esto no debería de ser la única estrategia del gobierno federal para sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Pues son buenos puntos, sí, efectivamente. Ya se habían ido dando algunos incrementos, ¿no? De manera gradual, sobre todo desde el sexenio pasado con López Obrador, que propuso el aumento del salario mínimo. Sí hubo cierto aumento. También yo checando sobre todo la otra vez que estuvimos platicando, entrevistando al presidente del Congreso del Trabajo aquí en el estado de Veracruz, a Leonel Pérez Herrera, él decía, no, pues es magnífica la información, el dato para los trabajadores, por supuesto, y él la aglutina y él representa a trabajadores Claro. sindicalizados en México. Pero otro de los puntos que también él comentaba era que, eh, pues sí, que analistas dicen que puede venir esta espiral inflacionaria, pero pues gradualmente se han dado los incrementos y no hemos visto que venga un golpe tan fuerte de que se dispare la inflación a niveles que no se puedan sostener. Digo, ha ido más o menos, pero conforme al mercado, pero yo coincido también hasta cierto punto con él. Yo no sé si
sea totalmente el factor que vaya a Ujú. determinar un tema inflacionario, porque hay muchos otros factores que Sí, tienen que ver con la inflación que no forzosamente sea el incremento al salario mínimo. Yo creo que hay que irlo analizando, Belén, creo, ¿no? Gradualmente y se verá si es que realmente impacta o no. así es, porque hay que ver cuál es el efecto, cuál es el impacto. Yo lo que más veo en los analistas es que ellos dicen, el año pasado ya lo subiste el 20%, este año lo vas a subir el 13%. Ya, o sea, el esperado, el incremento esperado entre los analistas era del 8%. Entonces, o sea, como que dicen, bueno, sí es importante que el salario mínimo recupere su esencia, ¿no? De ser un salario mínimo, pero aguas, ¿no? O sea, por quedar bien con la gente, no te desboques porque puede llegar a provocar esta espiral inflacionaria, ¿no? Y todo lo demás de lo que hemos hablado. Pero el mercado es el que va a decir al final, ¿no? El mercado es el que va dictando, Belén. Pues muy buen dato. ¿Dónde te localizan? En mis redes sociales, como Belén Remes, ahí los espero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros, hablando de economía y finanzas. Nos vamos al corte, regresamos con más.